En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a Amor, Fe y Familia con Maru. El día de hoy nuestro tema es cómo encontrar a Dios y su grandeza. Te invito a darle me gusta, a suscribirte a mi canal, a invitar a mucha gente a suscribirse para que el mensaje de Dios de este canal pueda llegar a muchas personas más. Ojalá puedas escuchar este video completo porque vamos a hacer una maravillosa conexión de mensajes de Dios, de mensajes de Jesús, de su vida, de las Sagradas Escrituras que se conectan de una manera hermosa para darnos un gran mensaje de cómo encontrarnos con Dios y cómo ver esa grandeza que existe de Él y que puede estar en nuestras vidas. Me gusta mucho una parábola o historieta que se cuenta de un niño que le pregunta a su papá que si Dios existe y que qué tan grande es. Y el papá lo compara con un avión. Y dice, muchísimas veces en tu vida ni siquiera sabes que existen los aviones. De repente puedes ver un punto en el cielo que te indica que por ahí empieza a aparecer algo sobre ese avión. Lo puedes empezar a ver de repente un poco más grande, un poco más cerca. Pero también puedes ir a donde está el avión. El papá lleva al niño al aeropuerto y dice, es que pensé que era pequeñito, mucho más pequeño que mi dedo, pero resulta que es enorme. Ya que lo veo aquí es enorme. Entonces el primer punto para encontrarnos con Dios y para encontrarnos con su grandeza es acercarnos a Él. Después de estar cerca y empezar a ver lo grande que es, hay otra clave. ¿Qué pasa cuando Jesús está con nosotros, con los hombres, con la humanidad, con sus discípulos y les dice en Juan 16, conviene que yo me vaya? ¿Hay acaso algo mejor que estar así de cerca? Sí. Cuando nos dice conviene es porque es mejor que lo que hay. Entonces si dice conviene que yo me vaya, explica que si Él se va, mandará su Espíritu de Dios a que esté más unido a nosotros, ya no solo con nosotros, sino en nosotros. Dice que así podrá nacer en nosotros la verdad, la paz, la alegría que nadie nos podrá quitar y que además podremos pedirle a Dios Padre todo lo que queramos y nos lo concederá si a nosotros conviene, si lo pedimos en nombre de Jesús. Así que, ¿cómo encontrarnos con Dios? ¿Cómo encontrarnos con su grandeza? Primero, empezarlo a ver en nuestra vida, detectar que existe, acercarnos a Él para empezar a verlo mucho más grande. Después, darnos cuenta que no nada más se necesita que esté con nosotros, sino empezar a ver cómo puede estar en nosotros. En 1 Corintios 6, del 17 al 20, nos dice que el que se une al Señor, se une a su Espíritu, que nosotros mismos vamos a ser templos de ese Espíritu de Dios. Y fíjense qué maravilla, si su Espíritu se hace uno con el nuestro, ¿qué podremos hacer? Maravillas, porque el Espíritu de Dios es amor, porque el Espíritu de Dios todo lo puede. Nos dice Romanos 8:31, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo lo puede. Por eso pueden existir tantos milagros y tantas cosas sobrenaturales en nuestra vida, porque nosotros nos podemos unir a ese Espíritu de Dios que todo lo puede. ¿Qué pasa cuando nosotros nos subimos a un avión? Nosotros logramos lo imposible. Nosotros no podemos volar. No podemos ver las cosas desde esa altura. Pero si nos unimos al avión y el avión hace lo suyo, volamos con él. Nos lleva a ver diferente el mundo. Es una comparación que nunca se va a comparar con la grandeza de Dios, pero nos puede ayudar a entender que existe algo que no es lo que nosotros hacemos, que unidos a otro podemos lograr diferentes cosas según a quién nos unamos. No es un trabajo fácil, no es un trabajo que no requiere esfuerzo. Para que se logre, por ejemplo, ese vuelo, se necesita de un gran equipo de personas. Significa la unión de un equipo que trabaja junto para lograrlo.
Muchísima gente alrededor hace que el avión funcione. Primero que exista, luego que funcione, luego que pueda en ese momento volar, que se coordine para que no se estrelle. Se necesita que todos juntos, todos los católicos, todos los bautizados, vayamos trabajando cada quien en lo que nos corresponde para ir logrando unirnos a Dios y hacer grandes cosas. Y Él nos da muchísimas pautas en las Sagradas Escrituras, en la Iglesia que nos ayuda a interpretarla por medio de todas las cartas de padres de la Iglesia que han existido desde siempre, por medio del catecismo, que es un resumen para nuestra vida, para saber cómo hacerlo. Hay mucha gente que se ha adelantado y ha trabajado muchísimo para que nosotros ahorita tengamos el camino más fácil para saber qué hacer y encontrarnos con esta belleza. Seguimos con otras citas bíblicas que nos ayudan a ir comprendiendo cómo unirnos a Dios. Por ejemplo, Miqueas 5. Este profeta nos habla de Belén y dice: en cuanto a ti, Belén, la menor, de ti nacerá el que ha de ser. De ti nacerá el que pastoreará con la fuerza de Dios, el que dará la paz al mundo. ¿Y por qué menciono esta cita? Fíjense qué bonita conexión. ¿Qué significa Belén? Belén significa, en hebreo, casa de pan, casa de carne, casa de comida. Nos habla de una promesa que nos hace Dios, que en Belén, en esa casa de pan, que es pequeñita entre las naciones, que nadie cree que de ahí saldría algo grande o algo bueno, como puede ser de nuestro templo, que seamos pequeños, que seamos pecadores, que estemos mal, que seamos una cosita así en este mundo, en esta época, en este tiempo, y que de ahí pueda nacer el que es, el que tiene la fuerza de Dios. Fíjense cómo se le puede dar vida a esta promesa, por ejemplo, uniéndolo con la cita bíblica de Juan 6. En esta cita nos habla del pan de la vida, es el discurso de pan de vida. Y nos dice que Jesús, antes de morir, une a sus discípulos en una última cena y nos platica cómo Él es el pan de vida y cómo nosotros debemos comernos su cuerpo y su sangre. ¿Cómo debemos comer ese pan que se va a convertir en su cuerpo y su sangre para que nuestro templo se pueda convertir en esa casita de pan? ¿Has escuchado que somos lo que comemos? Bueno, pues puede aplicar aquí. Comemos el pan que es el cuerpo y la sangre de Cristo y nos convertimos en esa casita de pan que es el Belén que se necesita para que Dios nazca en el hombre, para que Dios nazca en mi cuerpo, que es el templo de Dios en el que Él quiere habitar y quiere unir su espíritu con el mío para que sea el mismo espíritu que logre grandes cosas, la vida eterna, maravillas sobre la razón humana, milagros en nuestras vidas. Él dice: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Es esta unión que estamos buscando. Así que podemos prepararnos en la Eucaristía, acercarnos a esa grandeza del avión, que no se compara con la de Dios, pero acercarnos ahí en la Eucaristía. Ahí es donde más cerquita podemos estar de Él, conocerlo y conocerlo a través también de su palabra, de sus enseñanzas y de todo lo que nos transmite la doctrina católica. Así que hoy, 25 de diciembre, te deseo una Navidad hermosa. Recordemos que Navidad viene de un vocablo latín que significa nacimiento, así que te deseo que Dios nazca en ti, que tú te prepares como casita de pan para que pueda habitar en ti y que Dios obre maravillas en ti, haga milagros hermosos en tu vida, porque Él todo lo puede y con Él nadie podrá estar contra nosotros ni vencernos. ¡Feliz Navidad!